de rato me estarías como el viejo. Con el viejo. Le pregunto si me estarías con el viejo. ¿Por plata? ¿Sí? Sí, por rebajar. Oye, este me supongo estos accesible. Vale, vamos a ver rápidamente estos son los filtros FIR. Los filtros FIR son filtros fáciles de construir, rápidos de analizar. Una de las características más importantes de los filtros es su linealidad. Su linealidad está muy referida al cambio de fase de las señales. Y luego veremos por qué es importante que las señales mantengan cierta relación lineal entre sus fases cuando tienen frecuencias distintas. Eso lo revisaremos al final para ver por qué nos interesa esa propiedad. A no recursivos, eso quiere decir que la salida no se reutiliza otra vez. El ejemplo que pusimos antes, si era un filtro recursivo, la salida y de z se reutilizaba. Y de n menos 1. Y de n se retroalimentaba como un cuarto y de n menos 1 en el ejemplo anterior. Pero aquí la salida solamente está en función de los valores a la entrada. Y eso es un filtro no recursivo. Son completamente estables, porque no van a tener polos. Son completamente estables. O sea, tienen ceros, pero no tienen polos. No representa realimentación, bueno, eso es lo que les decía, ¿no? No son recursivos y eso quiere decir entonces que como son filtros estables, solo tienen ceros, no hay divergencias, entonces son filtros completamente estables. Lo otro es que son fáciles de implementar, muy sencillitos de implementar. La forma general de los filtros FIR son todas estas de aquí. Por ejemplo, este sistema no tiene el denominador, ¿no? Habíamos dicho que todos los filtros se pueden representar como un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces este filtro no tiene polinomios en el denominador y por eso son fáciles, vamos a ver, de analizar. Veamos. Si queremos encontrar representar al sistema como ecuaciones en diferencias, nada, h de z es y de z entre x de z y luego eso pasa a multiplicar. Y si calculamos la transformada inversa, esto de aquí sería x de z por b sub 0, z a la menos 0, que es 1, b1, z a la menos 1, y así. Y luego cuando se multiplica, tendríamos b0 por x de n, b1x, z a la menos 1, n menos 1, n menos 2, y así sucesivamente. Es fácil pasar entonces del dominio de la frecuencia al dominio. La salida no depende de la entrada, no tiene retroalimentación. Recursivo es en los filtros. Otra manera de ver esto es que los filtros recursivos y no solamente en los filtros recursivos, en los cálculos recursivos en general, yo no puedo calcular valores en adelante si es que antes no he encontrado el valor en el tiempo n, porque ese valor a futuro sí o sí depende del tiempo n, sí o sí, de los valores de la salida del sistema en el tiempo n. Para yo poder encontrar los valores en el tiempo n más 1, más 2, más 3, entonces sí o sí tengo que esperar a calcular la salida del filtro. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo,
y de n es igual a x de n más 1/2 de x n menos 1. Y vamos a poner otro que es y de n es igual a x de n más 1/2 y de n menos 1. En este primer caso, si yo tengo la señal, por ejemplo, en 0, en 1, en 2, y así sucesivamente, esto de aquí solo depende de la señal. Yo puedo calcular el y de 5 si es que tengo la señal 5, 4. Yo puedo calcular el y de 6, de 7, si es que tengo el 7, el 6, el 8, el 7, el 10, el 9. Lo puedo calcular. Esto también dentro del sistema es solo una posición de memoria y una ganancia en 1/2. Y esa vendría a ser la salida. Pero en cambio este de acá, aquí para terminar esto, yo puedo calcular el y de 5 si tengo el x de 5 más 1/2 x de 4. El x de 4 se supone que está guardado en la posición x de 5 más, perdón. Ya está, el mismo x es 1. Pero en cambio aquí, si yo quiero calcular, por ejemplo, el y de 5 es el x de 5 más, sí o sí, debí de haber calculado el y de 4, la salida del sistema, y haberlo guardado también. Y eso es una retroalimentación. Esta misma salida la salida de n es, de hecho acá no tiene ganancia y ya estaba directo, es x de n más 1/2 de y de n menos 1. Esa salida se vuelve a meter al sistema. Y para poder calcular el y de 5, necesito esperar a que el y de 4 salga. En cambio acá no. Voy tomando estos dos, voy tomando estos dos, voy tomando estos dos, y así sucesivamente. ¿Vale? En cambio acá no. Sí o sí tengo que esperar a que salga. Otra manera de ver esto. Si yo tengo todos los valores, esta ecuación, y después vamos a ver esa representación, esta ecuación y de n es 1/2 x de n, x de n menos 1, ¿cierto? Y le voy a decir que esto de acá es algún vector w. Como los vectores siempre se ponen como vectores columna, entonces esto es w transpuesta. Y esto es un vector al que le vamos a llamar x de n. Entonces w en este caso es 1/2 y x de n es así. Perdón, es el vector x de n, x n menos 1. Si yo tengo una secuencia de valores, en x, digamos, tengo 1, 1, menos 2, 0, 3, 4, menos 5, 1, y así sucesivamente. Todo esto yo lo puedo calcular de golpe. De golpe lo puedo calcular. ¿Cómo? Fíjense. Y va a ser igual a w transpuesta. Y acá voy a poner el 1, 1. El
1, 0. Se supone que aquí antes había 0. Eso lo sobreentiendo. Así que el x de n vendría a ser 1. Y el x de n menos 1 vendría a ser 0. Aquí vendría a ser 1, 1. Menos 2, 1. 0, menos 2. 3, 0. 4, 3. Menos 5, 4. 1, menos 5. Esto lo pongo como son 10. Después lo vamos a ver con más calma. Y cuando lo multiplico por esto, que es 1 medio, lo que voy a tener es todo el vector de golpe. Esto me daría 1 por 1, 1 por 1. 1 por 1, 1. Más 1 medio, 3 medios. 1 por menos 2, menos 2. Más 1 medio, menos menos 2 medios, eso es menos 1. Menos 2 más 1 medio, menos 3 medios. ¿Dónde estaba? Y así, todo de golpe. Todo de golpe puedo encontrar como ese producto de una matriz por otra matriz. Todo de golpe. En cambio acá, yo no puedo hacer eso. Porque necesito esperar a que el valor anterior se haya calculado. Acá no lo puedo poner así. Lo pueden intentar si quieren, pero no lo puedo poner así. Cuando yo quiero encontrar el y de 5, necesito el y de 4, que ha sido encontrado justo en el instante anterior. O sea, acá sí o sí tengo que hacer un for. Espero, calculo, for. Espero, calculo, ciclo, doy vuelta. Espero, calculo, ok. Sí o sí tengo que calcular esto acá. En cambio allá todo lo puedo hacer. Esto de acá entonces es un producto directo. Si tengo todos los datos, va. Y acá, a pesar de que tenga todos los x, no puedo calcular todos los x porque necesito este de acá. Esa es la diferencia entre recursivo y no recursivo. Y en este caso, al ser recursivo en los filtros es esto de acá. Tengo que esperar a la salida y guardarla y utilizarla en el siguiente instante de tiempo. Entonces, esa recursividad en los filtros se ve de esta manera, esta retroalimentación. Entonces, son no recursivos y son también y no presentan también realimentación. Estos de acá no representan realimentación. ¿Cómo los representamos? Pues ya más o menos sabemos nuestros bloques. Solo que aquí siempre digo que lo voy a cambiar. 0, 1 y vuelta. Para empezar. Siempre digo que lo voy a cambiar. Si alguien lo quiere cambiar por mí. Es 0. Esta sería la representación de un filtro FIR. Un filtro FIR. Veamos, un filtro FIR era y de n igual a x de n más, perdón, estoy olvidando ahí de sub 0. Eso de ahí, ¿no? El filtro FIR. De 0, de 1, y así hasta eso. Son fáciles de analizar. ¿Por qué decimos que son fáciles de analizar? Y son fáciles de implementar también. ¿Por qué decimos que son fáciles de implementar?
¿Por qué? Porque su construcción solamente serían registros de memoria que se multiplican por algunos coeficientes b. Otra manera de ver eso, de manera más simplista, sería, por ejemplo, tener una posición, esta sería el z a la menos una posición de memoria, otra posición de memoria, y así. Aquí entraría x de n, aquí se guardaría el x de n menos 1, aquí se guardaría el x de n menos 2, y así x n menos k. X de n menos k. Cada vez que viene un valor, ingresa y desplaza todo, ¿no? ¿Son los resultados de las salidas? Sí. Aquí, z a la menos 1 provocaría que x de n se desplace 1 en el tiempo. ¿Cierto? Pero esto es un valor que se guarda. O sea, en la práctica, esto matemáticamente hablando, en la práctica, esto es un valor que se guarda nada más en la memoria. Bien, y luego estos valores se multiplican por B0 en este caso, por B1, por B sub k, y luego todos se suman y ya está. Y ya está, metido. Imaginemos que vamos a calcular y así. Vamos a calcular, por ejemplo, el y de 4. El y de 4. Eso quiere decir que dentro teníamos, bueno, y esto también hay, aquí me he equivocado. Entonces está bien. Entonces, el y de 4 quiere decir que aquí yo tengo el x de 4, el x de 3, el x de 2, el x de 1, el x de 0, dependiendo de la longitud de la memoria que yo necesite. De acuerdo a esto, 1, 2, 3, 4, digamos. Entonces eso quiere decir que aquí a la entrada hay menos 2, el x de 3 había un medio, el x de 2 había menos 2, el x de 1 había 1 y antes, bueno, pues siempre había ceros. Así que su implementación es fácil. Registro de memoria, guardo los valores anteriores, y cuando yo quiero calcular la salida, esos valores guardados y el x de n lo multiplico por B0, B1, B2 y así B sub k, sumo y ya tengo y a la salida. Es fácil. La memoria guardo, multiplico, sumo y ya está. Llega el nuevo dato, desplazo en la memoria, multiplico, sumo y ya está. Viene un nuevo dato, lo meto a la memoria, eso quiere decir que la memoria se va desplazando todo, de izquierda a derecha, multiplico, sumo y ya. Listo. Entonces, así sería la implementación de este sistema con esos diagramas de bloques, con los menos 1. Segundo, son fáciles de analizar. ¿Por qué? Porque los coeficientes en el tiempo y los coeficientes en frecuencia son los mismos. La respuesta al impulso y los coeficientes en frecuencia son los mismos. Recordemos que esto de acá venía de h de z igual a b0 más b1 z a la menos 1 más b2 z a la menos 2 más b sub k z a la menos k. De ahí venía, ¿no? Aquí estaban los coeficientes
B0, B1, B2, B sub K. Esos coeficientes pueden aparecer en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia son B0, B1 y B sub K. Vuelven a aparecer en el dominio del tiempo. Vamos a ver. La transformada inversa de la respuesta en frecuencia o función h de z o función de transferencia es la respuesta al impulso. La respuesta al impulso, la definición de respuesta al impulso es cuando la entrada es delta de n. A la salida se le llama hd, ¿no? Se le llama hd. Veamos cuando empieza entonces el delta de n. Cuando el delta de n, vamos a calcular el primer valor de h de n. ¿Qué vendría a ser el h de 0? Vamos a ver cuánto es el h de 0. Cuando ingresa el delta de en n igual a 0, tendríamos aquí delta de 0. Aquí tendríamos el delta n menos 1. Aquí delta de n menos 2. Y aquí a la salida tendríamos el delta de n menos k. ¿Cierto? Cuando n vale 0, esto sería delta de menos 1, delta de menos 2, delta de menos k. Y lo bonito del delta es que todo vale 0, excepto un valorcito, pero todo vale 0. Entonces acá tendríamos 1 y acá tendríamos 0, 0, 0. 1 se multiplica por B0, tendríamos B0. 0 se multiplica por B1, 0. Y así con todos. 0 se multiplica por B sub K, 0. Sumamos todos. B0 más 0 más 1. B sub 0. En la siguiente iteración, cuando querramos calcular el h de 1, n vale 1, entonces aquí tendríamos el delta de 1, que ahora vale 0. Aquí tendríamos el delta de 1 menos 1, eso es delta de 0, y ahora esto es 1. El 1 que estaba acá se ha desplazado en el registro y aparece aquí. El 0 que estaba aquí aparece aquí y así sucesivamente. Aquí tendríamos delta de menos 1 o delta de 0, esto es 1. Aquí tendríamos el delta de menos 1, el delta de menos k más 1, pero vale 0. El 1 que estaba acá se desplazó aquí. 0 por B0, 0. 1 por B1, B1. Todo lo demás es 0. Sumo. B1. Entonces ya se darán cuenta que la respuesta al impulso son los coeficientes B sub K. La respuesta al impulso de este tipo de filtros son los mismos coeficientes, por eso son fáciles de analizar. Si yo tengo la respuesta al impulso, ya sé qué coeficientes tiene el filtro y ya sé por qué valores tienen que multiplicarse los valores que voy guardando en el registro o memoria. Muy sencillo. Es muy sencillo. Segundo, como la respuesta al impulso como la función de transferencia tiene coeficientes, un número de coeficientes finito, entonces su respuesta al impulso también será finito. Si esto tiene k desde 0, k más 1 coeficientes, esto también va a tener k más 1 coeficientes, la misma cantidad. Por eso se le llama respuesta al impulso finita. Respuesta al impulso finita. Aquí tenemos un ejemplo. Si el filtro es FIR, yo ya sé cómo es en frecuencia. Si el filtro es FIR, entonces
H de Z será 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para que esté más cerquita. Si el filtro es FIR, entonces yo ya sé cómo es esta frecuencia. Son los mismos coeficientes. Entonces tengo P sub 0, tendría que ser 0, ¿no es cierto? Más B1 por Z a la menos 1. Bueno, solo por... Y aquí tendría B0 que vale 0. B1 que vale 1 por Z a la menos 1 más B2 que vale 0.9 Z a la menos 2 más B3 que vale menos 0.2 más así hasta 0.2 Z a la menos 2. Ya tengo toda la respuesta de frecuencia. Así, de golpe. Tengo que hacer los valores de la respuesta al impulso son los coeficientes de la función de transferencia. Directo. Fáciles entonces de analizar, tienen una respuesta al impulso finita, no tiene polos, así que es estable por los polos, están dentro de la circunferencia unidad, también el Z0. El Z0, polos, perdón. Z0 está dentro de la circunferencia unidad. En el examen de ayer se les pedía una relación, ¿no?, entre polos y la estabilidad. Y de las dos funciones, la que tenía polos dentro de la circunferencia unidad era un sistema estable. Los valores no iban al infinito, medio de la n u de n. En cambio el otro, que tenía el polo en 2, ese tenía como respuesta en frecuencia 2 a la n, en el tiempo 2 a la n u de n. Ese 2 a la n va al infinito, no es estable. ¿Y su polo dónde estaba con respecto al círculo unidad? Fuera de la circunferencia unidad. De ahí la regla continúa. Si los polos están dentro de la circunferencia unidad, es estable. Si están fuera de la circunferencia unidad, es inestable. Y en este caso, z igual a 0, está todo dentro de la circunferencia unidad, así que este filtro es estable. Siempre es estable. Esa es una característica de los filtros FIR. Son completamente estables. Bien, listo. Fácil de obtención de la respuesta al impulso. ¿Han visto? Son lo mismo. Los coeficientes de la función de transferencia y de la respuesta al impulso son exactamente iguales. Fáciles de analizar en frecuencia, eso es calcular h de z, y si es que queremos dibujar su módulo, pues simplemente z lo reemplazamos por e JW y ya está, que es justo la siguiente, ¿no? Fácil de analizar con la transformada de Fourier. Bien, inconvenientes. El problema es que necesita un gran número de coeficientes. Necesitamos hartos coeficientes para que un filtro se comporte como querramos. Eso es uno de los problemas. Y el retardo es grande. Los dos van de la mano. ¿Por qué un gran número de coeficientes impacta en su retardo? Porque cada uno de los coeficientes es una posición en memoria. Para que la señal salga, al inicio tenemos puro 0, 0, 0, 0 metidos dentro de la memoria. Entonces cuando la señal empieza a entrar, imaginemos
imaginemos que acá había 1. En la siguiente iteración, 2, 1, 0, 0, 0. En la siguiente iteración, y así. Si es que tenemos un número de registros grande, si tenemos posiciones de memoria grandes, eso es que h de z eso es que m es grande. Entonces, para que la señal se empiece a calcular en sí, en función de todos los valores de mi señal a la entrada, tiene que pasar mucho tiempo, porque todos estos registros que antes estaban llenados con puros ceros se tienen que empezar a llenar con algunos valores para en sí empezar ya a tener la respuesta de la señal. Y eso, cuando lo ponemos en el sistema, vemos que si la entrada es x de n, la salida, y eso ya lo van a ver también en el laboratorio, la salida es, parece que todo es 0, 0, 0, 0, 0, 0, y después recién empiezan a ver la salida. Y este número de ceros tiene que ver con el tamaño del registro dentro del sistema. Se demora bastante en salir. Así que este tipo de filtros no está hecho para aplicaciones en tiempo real. Para tener filtros así súper tochos, súper grandes, con valores de m muy grandes, no son prácticos para sistemas en tiempo real. Podemos reducir, quizás si no necesitamos órdenes muy altos, entonces podemos reducir bastante el tamaño del filtro, el número de registros, pero si necesitamos una gran cantidad de coeficientes, 10.000, 20.000 coeficientes, sufre mucho, produce mucho retardo en nuestras señales en tiempo, lo retarda demasiado. Para esas aplicaciones, pues ya veremos los filtros IR, que también tienen sus ventajas y sus desventajas. Adelantando un poco, los filtros IR van a tener una menor cantidad de coeficientes. En cambio, los filtros FIR van a tener una gran cantidad de coeficientes. Pero una de las desventajas de los filtros IIR es, por ejemplo, su fase no es lineal, estos son completamente lineales, puede que no sea estable, estos son completamente estables, puede que no sea lineal, no sea estable, pero su gran ventaja es que no necesita muchos coeficientes. En cambio, este necesita bastante. En el laboratorio lo que tenemos es una práctica con filtros FIR y para eliminar algunas frecuencias ruidosas, y lo mismo con filtros IR, lo mismo con filtros IR. Entonces ahí van a comparar qué longitudes necesitamos para poder eliminar para poder diseñar este tipo de filtros, con qué longitudes necesitamos para poder diseñar filtros IR. Adelantando un poco. Bien, entonces esas son las principales ventajas y desventajas de estos filtros. ¿Cómo los diseñamos? Hay varias maneras: inventanado, rizado constante, error cuadrático medio, pero la del inventanado es la más utilizada y la más simple. Más utilizada la del inventanado. En el inventanado nos hemos dado, para calcular la transformada del filtro, nos hemos dado cuenta que la transformada en sí del filtro es la respuesta al filtro ideal multiplicado por una ventana, por un pulso cuadrado. En el ejemplo inicial habíamos puesto S, aquí vamos a empezar a utilizar W de window, de ventana. Bien. En el dominio de la frecuencia es la convolución de las dos. Es la convolución entre 2pi, la convolución, ¿no? Bien. ¿Cómo se ve eso en el dominio de la frecuencia? Entonces, el filtro ideal puede ser, por ejemplo, este pulso cuadrado, el filtro ideal.
¿no? Estos pulsos cuadrados, en este caso estamos alrededor de pi. Pueden ser estos pulsos cuadrados. Ese filtro, si por acá estaría, no sé, 0, esto sería un filtro paso banda. Paso bajo dejaría pasar el 0. Paso alto debería dejar pasar el pi. No deja pasar el pi. Paso bajo. Entonces, la respuesta en frecuencia de nuestro filtro no es el pulso cuadrado, es la convolución del pulso cuadrado por la sinc. No, por la sinc en frecuencia. Y cuando se convolucionan las dos, entonces empiezan a salir estas oscilaciones. Esas oscilaciones. Porque se convoluciona con la sinc tiene oscilaciones. Aquí vamos a notar algo y bueno, a ver si lo incluimos en el laboratorio. Aquí vamos a incluir algo. Estas oscilaciones depende de esto, de las oscilaciones en las colas del filtro. Esas oscilaciones dependen de las oscilaciones en las colas de la sinc. Y lo rápido que sube o lo rápido que baja depende del ancho del lóbulo principal. Ancho del lóbulo principal grande, el filtro es lento en subir. Ancho del lóbulo principal pequeño, el filtro rápidamente sube. ¿De qué depende el pulso? Del ancho. El ancho depende de... Oh, no, perdón, el otro es... Sí, el ancho del lóbulo principal de la sinc controla qué tan rápido sube o baja. Si este ancho es bien grande, es lento en subir. Si este ancho es bien angostito, esto sube rápidamente. Dicho sea de paso, aunque después igual lo vamos a nombrar, a esto se le llama también banda de transición. Porque pasa de bajo a alto, de alto a bajo, de un valor bajo a alto, alto a bajo, transita entre esos dos valores. A eso también se le conoce como la banda de transición. Así que lóbulos principales angostitos, una banda de transición corta, porque sube rápido. Y lóbulos anchos, banda de transición larga, porque demora en bajar. Son simétricos, ¿no? O sea, Sí, es que sí, son simétricos. dos mismos bajan al mismo tiempo. Sí, son simétricos. ¿Sí? Entonces, recordemos, este lóbulo principal, esta sinc, espero que aquí no se mareen. La sinc viene de dónde? De la ventana, ¿no? En el dominio de la frecuencia. Es igual a 1 entre 2pi, el h ideal, convolucionado con ¿cierto? Y esto venía de HBN por y esto pues para nosotros es el pulso. Entonces, esto para nosotros lo modelamos como un pulso para... No podemos dibujar de menos infinito a infinito.
Estos son señales que van de menos infinito a infinito, pero no las podemos dibujar en la computadora de menos infinito a infinito. Dibujamos una parte. Esto de aquí, HN, es una parte nada más de todo. Y